Bueno, hola alumnos, ¿cómo les va? Acá en un nuevo encuentro para empezar a ver lo que es Derecho Concursal, ¿sí? Unidad 6. Antes que todo espero que se encuentren muy bien. Voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Sí les voy a dar recomendaciones que en lo que es toda la parte de Derecho Concursal, les recomiendo que, así como les decía que cuadros comparativos quizás en la parte de las cláusulas, con la letra de cambio, el cheque y el pagaré, acá les voy a recomendar que estudien con una línea del tiempo, fundamentalmente en lo que es el concurso preventivo, que entramos de lleno en lo que es el concurso preventivo en la unidad 8, pero que vayan acostumbrándose a estudiar con una línea del tiempo porque tiene distintos plazos. Y los plazos son muy importantes en este proceso concursal porque, bueno, si un plazo no se respeta, el concursado ni más ni menos puede ir a la quiebra. Eso como primer consejo. El segundo consejo, obviamente, tal como les dije para la parte de cambiario, ley en mano. Es fundamental que estudien con la ley en mano, acostúmbrense a leerla, a tenerla, porque todo está en la ley concursal, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a ver en esta unidad 6, empezamos distinguiendo la ejecución individual versus la ejecución colectiva. Sepan que nosotros acá en lo que es los procesos concursales que vamos a estudiar son todos procesos colectivos, decimos plurisubjetivos, es decir, ¿por qué? Porque intervienen distintos sujetos al deudor con una serie de acreedores, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir la ejecución individual, que la tenemos legislada en el Código Civil y Comercial de la Nación, versus la ejecución colectiva que tenemos al proceso concursal. Y en esto los invito a leer el artículo 242 y 743 del Código Civil y Comercial, van en la misma línea. El 242 dice: todos los bienes del deudor están afectados del cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código de las leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Y el 743, en la misma línea, viene a decir: los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer sus créditos. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Y luego el 744 enumera bienes excluidos. ¿Esto qué significa? Que si tuviéramos un acreedor, este puede iniciar una ejecución individual en contra de un deudor, pero tiene una doble limitación, cuantitativa y cualitativa. Es decir, solamente va a ejecutar el bien para el cobro del crédito que necesite, y cualitativa, decimos que hay ciertos bienes que son inembargables. Ahora, si hay una serie de acreedores, ¿sí? Vamos a ver, el patrimonio se encuentra cesante de este deudor, vamos a iniciar una ejecución colectiva donde vamos a convocar a todos los acreedores a este proceso concursal, ¿sí? Para que vengan a ejecutar sus deudas en igualdad de condiciones, que ya vamos a ver los principios concursales. Entonces, partiendo de esta base de que tenemos que distinguir bien que en los procesos concursales tenemos ejecución colectiva, luego en el programa les dice los antecedentes nacionales. Bueno, acá tienen que saber que nuestro primer antecedente fue el Código de Comercio, dictado en 1859, sancionado en 1859, a partir de 1862. Empezó a regir en todo el país. Este ya regulaba el proceso de quiebra, fíjense, ya el primer Código de Comercio, sí, el único, digamos, que después vino a reformarse. Y después tenemos sucesivas reformas. En 1902 la ley 4156, que incorporó el concurso preventivo. En 1933 la 11719, que agregó, que tuvo 40 años vigente, tuvo un corte muchísimo más publicístico. En 1972 tuvimos la 19551, que fue la base para dictar en 1995 la ley 24522. Es decir, que nuestra ley es del año 1995, la que estudiamos actualmente, pero ha tenido distintas reformas, ¿sí? La 25589, la 26086, y la última reforma ha sido la 26684, en donde ha introducido muchísimas cuestiones de los trabajadores, muchísimo lo que es la cooperativa. Bueno, le ha dado fundamentalmente la conservación de la empresa y la cuestión de los trabajadores. Esta última gran reforma, por así decirlo, data del año 2011. Pero en definitiva nuestra ley 24522, con sucesivas reformas, data de 1995. ¿Cómo es el esquema de la ley que vamos a estudiar
en la ley. En la primera parte de la ley vamos a tener los presupuestos concursales, que tenemos la cesación de pagos, el presupuesto objetivo de la cesación de pagos, los sujetos concursables, la competencia del juez, el juez competente. Luego empieza a regularse lo que es el concurso preventivo, ¿sí? Luego en lo que es el artículo 11 con los requisitos y demás. Luego tenemos el salvataje en el artículo 48, ¿sí? Tenemos el salvataje, después vamos a tener el concurso de agrupamiento, el concurso de los garantes, y luego tenemos el régimen del APE, ¿sí? Acuerdo preventivo extrajudicial. Esto es otro proceso concursal. Luego de allí viene la regulación del régimen de quiebre y finalmente tenemos reglas procesales, ¿sí? La cuestión de los honorarios. Así más o menos para que tengan una idea está dividida la ley concursal. Cuando hablamos de los procesos concursales tenemos que decir que estos son procesos de naturaleza compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que les venía diciendo, acá vamos en un proceso, van a intervenir, se tiene que tratar de equilibrar los intereses tanto del deudor como de todos los acreedores, ¿sí? Entonces es un proceso de naturaleza compleja, plurisubjetivo, y la ley concursal decimos que nos viene a regir, nos viene a regular tanto en materia de derecho de fondo como de derecho procesal. Nos dice cómo son los procesos concursales y cómo son y cómo se rige, ¿sí? El derecho sustancial. Podemos hacer dos grandes clasificaciones a los fines pedagógicos. Podemos decir que hay procesos originarios y procesos derivados. Dentro de estos procesos originarios vamos a estudiar el concurso preventivo y la quiebra, ¿sí? Decimos que son el concurso preventivo se caracteriza fundamentalmente porque en este proceso el deudor va a tratar de hacer un acuerdo, ¿sí? De llegar a un acuerdo con todos sus acreedores, ¿sí? Para que si llegan a un acuerdo, luego tratar de pagar y salir del estado de cesación de pagos. Mientras que en el proceso de quiebra ya hablamos de un proceso liquidativo. Decimos que el proceso concursal del concurso preventivo es un proceso rehabilitatorio. A través del acuerdo intentamos rehabilitar este concursado. Mientras que la quiebra es un proceso eminentemente liquidativo, ¿sí? Convocamos a todos los acreedores, liquidamos los bienes del deudor, salvo aquellos inembargables, ¿sí? E inejecutables. Si son inembargables son inejecutables, ¿sí? Y con el producido de dichos bienes lo vamos a repartir a los acreedores. Ya veremos en las últimas bolillas cómo repartiremos a los acreedores, ¿sí? Pero en igual rango de acreedores es igual lo que van a percibir, ¿sí? Por eso pars conditio creditor. Ya vamos a ver el orden de los privilegios y cómo cobran. Pero bueno, estos son los procesos originarios, entonces el proceso rehabilitatorio y el proceso liquidativo de la quiebra. Y a su vez podemos hablar de procesos derivados, que son la quiebra indirecta, que llegamos a la quiebra porque fracasó un concurso anterior, precedente, ¿sí? Yo me presenté en concurso, no logré las mayorías, supongamos para homologar el acuerdo preventivo, me fui a la quiebra indirecta. Se abrió una etapa de salvataje, no logramos las conformidades, fuimos a la quiebra. Hubo una impugnación del acuerdo que se homologó y se sentenció que sí, que había que hacer lugar a la impugnación de ese acuerdo, quiebra indirecta. Es decir, ya vamos a ver que hay distintos supuestos en donde en un concurso preventivo, si no logra homologarse o homologado fracasa por alguna situación, me voy a la quiebra indirecta, ¿sí? Se llama quiebra indirecta justamente porque tengo un concurso preventivo antecesor, para distinguirlo de los supuestos de quiebra directa a pedido de deudor o de acreedor. Esto vamos a verlo bien en detalle en la bolilla 8. Otro proceso que podemos hablar del proceso de derivado es el salvataje. El salvataje es como una segunda oportunidad que se da al deudor, pero también se abre la posibilidad de que acreedores puedan hacer ofertas, ¿sí? Para comprar el paquete empresario, por así decirlo, que se da en el concurso preventivo. Entonces, dentro del concurso preventivo tenemos otro pequeño proceso que es el salvataje, cuando se den ciertos presupuestos, tanto de determinados sujetos como que se trate de un gran concurso, ¿sí? Que esto también ya lo veremos, pero lo voy introduciendo en lo que son los procesos concursales. Muy importantes son los principios de derecho concursal. Estos principios de derecho concursal decimos que son, como siempre, principios orientadores, directrices que vienen a informar lo que es el proceso concursal y toda la legislación concursal.
En primer lugar, tenemos que hablar del principio de universalidad, ¿sí? Tanto desde su punto de vista activo como desde su punto de vista pasivo, y este principio está contemplado en lo que es el artículo 1. El artículo 1 de la ley de quiebras dice: el estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley sin perjuicio de lo dispuesto. Eso es el presupuesto objetivo de cesación de pagos, que ya veremos más adelante. Pero el principio de universalidad dice: el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados. Y esto es lo que es el principio de universalidad desde el punto de vista activo. El proceso concursal tiene en cuenta todo el patrimonio del deudor, salvo los bienes inembargables, ¿sí? Que ya veremos las excepciones. Tenemos que conjugar las excepciones del 108 de la ley de quiebra, previstas en el 108, como, o 109, perdón, que les afirmo así, 108, y ahora me entró la duda, sí, 108, los bienes excluidos, como con los excluidos por legislaciones específicas, como por el 744 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y el principio de universalidad desde el punto de vista activo, que significa que vamos a convocar a todos los acreedores a este proceso, ¿sí? No puede haber ejecuciones individuales por fuera del proceso concursal en principio, ¿sí? Es decir, que todos los acreedores, para poder cobrar en el proceso concursal, tienen que venir a verificar sus créditos, ¿sí? Al concurso o a la quiebra, ¿sí? Artículo 124 de la ley de quiebra impone que todos los acreedores tengan que verificar sus créditos. El principio de unicidad, decimos que el proceso es único. Yo no puedo estar tramitando un concurso y una quiebra en paralelo de un determinado sujeto, ¿sí? Siempre vamos a preferir el menos gravoso para el deudor, ¿sí? El concurso preventivo. El principio de concursalidad o colectividad tiene que ver con este principio de universalidad desde el punto de vista pasivo, que es que todos los acreedores deben verificar sus créditos, de lo contrario sus créditos no valen, aun cuando fueran acreedor. Si no vinieron a verificar su crédito al proceso concursal, no podrán percibir sus acreencias. El principio de oficiosidad, ¿sí? Decimos que estos procesos tramitan de oficio, ¿sí? Una vez abiertos. Entonces esto tiene que ver, y vamos a verlo con una regla procesal, que es que no perime la instancia principal del concurso preventivo y de la quiebra una vez abierto. ¿Por qué no perime? Porque esto se tramita de oficio. Es el juez concursal quien tiene que estar impulsando, ¿sí? La causa. La pars conditio creditorum es un principio fundamental, que es esto que les venía diciendo. No puede haber ventajas. El deudor no puede otorgar ventajas a ningún acreedor, ¿sí? Ni dentro ni fuera del proceso concursal. Es decir, que dentro de igualdad de condición, todos los acreedores percibirán lo mismo, ¿sí? Obviamente que habrá que distinguir el que tenga más crédito, seguramente mayor monto del crédito recibirá más, pero no se puede otorgar beneficios ni ventajas de un acreedor sobre otro. Y bueno, un principio muy importante que les comentaba, esto que es de la última reforma, desde la 2684, el principio de conservación de la empresa, ¿sí? Por todos los medios la ley trata de que se conserve la empresa, trata de que los trabajadores tengan una participación mucho más activa en este proceso concursal, ya sea que van a poder controlar los legajos de acreedores, van a poder formar parte de un comité de control como forma de vigilancia de lo que hace el deudor, pueden formar una cooperativa de trabajo y quedarse y participar en una etapa de salvataje o participar en una etapa de quiebra para conservar la empresa en marcha, etc. ¿Sí? Es un principio muy importante. Y por último, en esta primera etapa hablamos de las características de la legislación concursal. Esta legislación concursal decimos que es excepcional porque solamente la vamos a aplicar cuando tengamos un concurso o una quiebra abierta. De lo contrario, no la aplicamos. Decimos que es imperativa, no se pueden dejar de lado las normas. Si las normas es una ley de orden público, la voluntad de las partes no puede dejar de lado una norma del derecho concursal, y es sustancial y procesal por esto que les comentaba, porque nos regula derecho de fondo y nos regula lo que son los procesos concursales. En esta bolilla 6 también tenemos lo que son los presupuestos del proceso concursal. Tenemos el presupuesto objetivo, vamos a hablar del presupuesto de cesación de pagos, contemplado en el artículo 1, primer párrafo que les leí hace rato,
que tiene distintas manifestaciones, que son los hechos reveladores, que ya vamos a ver. Un presupuesto subjetivo, ¿quiénes son los sujetos concursables? Estos sujetos que se pueden presentar y hacer uso de la legislación concursal. Y por último tenemos el juez competente, artículo 3, sí que nos va a decir quién es el juez competente. Entonces veamos. El presupuesto objetivo, decimos que es la cesación de pagos. ¿Qué es esto de la cesación de pagos? Es un estado general, decimos que es un estado de impotencia general y permanente. ¿Por qué decimos que es permanente? Decimos que es permanente porque no puede ser una situación puntual y aislada. Cuando hablamos de permanente, tampoco tiene que ser eterno, ¿sí? Entonces, y estado general del patrimonio, ¿sí? Para hablar de un estado de cesación de pagos, y permanente por oposición a transitorio, ¿sí? No transitorio, en donde el patrimonio de una persona, ¿sí? No puede hacer frente a las obligaciones de manera regular. Y en esto no supone, ¿sí? No siempre supone que el patrimonio tenga que estar en déficit. Lo fundamental es que no disponga de líquido, ¿sí? De activo líquido. Puedo tener en inversiones muchísimo dinero, pero si no lo tengo líquido, no tengo liquidez para hacer frente a mis obligaciones, puedo encontrarme igualmente en estado de cesación de pagos. Entonces lo importante es que yo con mi patrimonio no puedo cumplir mis obligaciones de manera regular, ¿sí? Este estado de cesación de pagos se va a demostrar, se puede exteriorizar a través de distintas manifestaciones, que es lo que se conoce, ¿sí? Como, me pica la garganta, es lo que se conoce, les pido disculpas. Es lo que se conoce como los hechos reveladores, que nos viene a enumerar el artículo 79 de la Ley de Quiebras, pero que es simplemente enunciativo y nos viene a traer como ejemplo algunos de los supuestos en que se puede manifestar este estado de cesación de pagos, ¿sí? Veamos, el artículo 79 nos va a decir, nos dice, bueno, antes que nada tenemos el 78, ¿sí? Que dice, el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentre imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo generan. No es necesario la pluralidad de acreedor, y esto es muy importante. Yo acreedor o yo deudor puedo decir que estoy en cesación de pago porque solo debo una obligación, no hace falta que tenga más de un acreedor. Y la quiebra me la puede pedir un deudor, ¿sí? Simplemente un solo deudor, no hace falta convocar, ¿sí? Me la puede pedir un solo deudor, o sea, un acreedor del peticionante, ¿sí? No hace falta el requisito de que haya pluralidad de acreedores para nada. Ni tampoco si yo digo que soy un acreedor y demuestro que está en mora, que está incumpliendo mi obligación, será presupuesto, esto queda a discrecionalidad del juez. Pero la ley me lo viene a aclarar. Acá les hago un paréntesis para que no confundamos, el concurso preventivo solamente se puede abrir a pedido del deudor, ¿sí? Concursado, mientras que la quiebra la vamos a poder abrir tanto a pedido del deudor como de un acreedor. O sea, si yo soy un acreedor, solamente puedo pedir la quiebra del deudor, no puedo pedir la apertura de un concurso preventivo, ¿sí? Bien, y el 79 me viene a traer algunos de los hechos reveladores. ¿Qué son estos hechos reveladores? Son manifestaciones del estado de cesación de pagos. Por ejemplo, un reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo efectuado por el deudor. En la mayoría de los casos, si bien se explica cómo se llegó a este estado de cesación de pagos, la época en que se produjo, porque ya veremos que uno de los requisitos en el artículo 11 para la apertura del proceso concursal, como en la ley de quiebra, el concurso preventivo se abre por la sola declaración de estado de cesación de pagos del concursado, lo mismo que la quiebra a pedido del deudor. Su solo reconocimiento ya es presupuesto suficiente para lograr la apertura. La mora en el incumplimiento de una obligación, cualquiera sea el incumplimiento de que se trate, una ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, sin dejar representantes con facultades. Esto porque, es una situación bastante confusa, ¿sí? Que se oculte el deudor o los administradores, da que pensar. Clausura de la sede de la administración del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad.
venta a precio vil, si hubo ocultación de algunos bienes, si ha cometido fraude, simulación, esto por qué se está descapitalizando o por qué lo está haciendo a tan bajo precio, son situaciones que llaman la atención y que podrían tenerse en cuenta como manifestación del estado de cesación de pagos, revocación de actos judiciales en fraude de los acreedores y cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener. Como les digo, esta enumeración del artículo 79 es meramente enunciativa. Pero entonces yo, para proceder a la apertura tanto del concurso como de la quiebra, el presupuesto objetivo es encontrarse en estado de cesación de pagos. Sin embargo, vamos a ver a lo largo del programa, ¿sí?, que hay ciertos supuestos, en ciertas situaciones, ¿sí?, en donde este presupuesto de estado de cesación de pagos se encuentra morigerado, por así decirlo, es decir, en donde en algunos supuestos no vamos a requerir sí o sí este estado de insolvencia o estado de cesación de pagos, que para la mayoría de la doctrina nacional se utilizan como sinónimos. No hacemos distinción entre estado de insolvencia y cesación de pagos, más allá de que para algunos sí la hay, pero nosotros no vamos a distinguir si los vamos a usar como sinónimo. Decimos que hay algunos procesos en donde no requerimos sí o sí un estado de cesación de pagos, sino que la ley viene a morigerar este presupuesto, por así decirlo. Por ejemplo, para que se entienda, para cuando estudiamos el acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, decimos que acá el deudor lo puede pedir cuando se encuentre en estado de cesación de pagos o cuando se encontrare ante dificultades económicas o financieras. Es decir, que esto se entiende como un paso previo al estado de cesación de pagos. Es decir, que aun cuando no estamos en cesación de pagos, este deudor empezare con dificultades económico-financieras puede hacer utilización del acuerdo preventivo extrajudicial, artículo 79. Vamos a estudiar también el concurso en caso de agrupamiento o concurso del garante. Cuando estudiemos ello, vamos a ver que este estado de cesación de pagos también se encuentra morigerado. ¿Por qué? Porque el concurso en caso de agrupamiento, que ya veremos, es cuando dos o más personas físicas o jurídicas integran en forma permanente un conjunto económico. Esto está definido en el artículo 65, pero lo que me interesa acá es que el 66 dice: para la apertura del concurso resultará suficiente con que uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pagos, con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. Es decir, que si todo el grupo económico se presenta en concurso preventivo, solo con que uno se encuentre en concurso preventivo y pueda llegar a afectar al resto del grupo económico, aun cuando no se encontraran en estado de cesación de pagos, pueden hacer utilización de este mecanismo que ya estudiaremos más adelante. También se encuentra morigerado en lo que es el concurso de los garantes, artículo 68, quienes por cualquier acto jurídico garantizasen las obligaciones de un concurso, éxito o no agrupamiento, pueden solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado. La petición debe ser formulada dentro de los 30 días y demás. Entonces, yo garanticé una deuda y el garantido se está presentando en concurso, yo garante que me puede llegar a afectar esa situación al que garanticé. Me puedo presentar con él, ¿sí? Pero tendré que presentarlo dentro de los 30 días de la última publicación de edictos. Este es otro de los supuestos en donde el principio del presupuesto objetivo se encuentra morigerado. También vamos a estudiarlo en los supuestos de extensión de quiebra, ¿sí? Los supuestos de extensión de quiebra como sanción. Esto lo vemos más adelante, pero se lo voy adelantando, ¿sí? Justamente se extiende la quiebra como una forma de sanción en los supuestos del artículo 161, y en esa extensión de quiebra seguramente puede que no estén en estado de cesación de pagos a quien le extiendo la quiebra, ¿sí? Al de la quiebra refleja. Entonces, estos son algunos de los supuestos en donde este presupuesto se encuentra atenuado. Por otro lado, tenemos lo que son los sujetos concursales. Dentro de lo que son los sujetos concursales, esto lo vamos a estudiar en los artículos 2 y 5, ¿sí? Y nos viene a decir, el artículo 2 nos viene a enumerar quiénes son los sujetos concursales. Tenemos: pueden ser declarados en concurso las personas de existencia visible, hoy les llamamos personas humanas por la denominación que trae el Código Civil y Comercial, y cuando hablamos de estas personas humanas pueden ser comerciantes o no comerciantes, ¿sí? No hay problema, puede ser un comerciante, un consumidor, cualquiera.
Las personas de existencia ideal de carácter privado, estas están definidas en el artículo 141 del Código Civil y enumeradas en el 148, ¿sí? Asociaciones, fundaciones, el consorcio de propietarios, más allá de que es bastante cuestionable. Bueno, acá tengo, a ver, el 148, lo leemos. Tenemos sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, mutuales, cooperativas, consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada. Todas estas, en principio, por ser personas jurídicas privadas, podrían concursarse. Las mutuales están expresamente contempladas, si están incorporadas. Fundaciones, simples asociaciones y asociaciones civiles, claro que sí. Las sociedades también, las empresas sociedades hoy reguladas por la Ley General de Sociedades, Ley 19.550. El consorcio de propiedad horizontal es todo un debate, ¿sí? Para algunos sí, porque está en esta nómina, para otros no, porque si se llega a ir a la quiebra y se extingue el consorcio, ¿sí? Es necesario que... Se dice que este artículo está en contraposición con el 2044, pero bueno, esto es algo muy específico, está muy debatido en la doctrina y recién esto comienza, ¿sí? Veremos cómo queda delimitado la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si el consorcio de propietarios se extinguiera, por quiebra se debe extinguir y se liquida, ¿sí? Desaparece una persona jurídica que es fundamental para que funcione el consorcio de propiedad horizontal, ¿sí? Para que funcione la propiedad horizontal. Pero por eso les digo, eso lo dejamos de lado porque es un tema muy debatido, muy estudiado por la doctrina, ¿sí? Luego tenemos las sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. Esto no es personas de carácter público, ¿sí? Y en esto el 149 del Código Civil y Comercial lo dice expresamente. Dice, la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Es decir, siguen siendo personas jurídicas privadas con participación estatal. ¿Son sujetos concursables? Lo son, exactamente. Y también debemos considerar el patrimonio del fallecido. El patrimonio del fallecido es un sujeto concursable en tanto y en cuanto no esté unido, digamos, siga separado, se mantenga separado el patrimonio de los sucesores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya están las hijuelas, ya no sería lo que es concursable, es el patrimonio del fallecido, previo a que se determinen las hijuelas, ¿sí? Y los deudores domiciliados en el extranjero respecto a los bienes existentes en el país, que también ya lo veremos con la norma del artículo 4, ¿sí? Que es una norma de derecho internacional privado. Pero entonces, los deudores domiciliados, si se abre un proceso concursal en el extranjero, es presupuesto suficiente, ¿sí? Para abrir el concurso a la quiebra en el país, siempre y cuando tuviera bienes en el país. Ya lo veremos. Y también, de paso, es uno de los casos en donde también se encuentra entonces atenuado este principio de cesación de pagos. Quizás que nuestro deudor en el país no se encuentre en cesación de pagos, sin embargo tiene un proceso abierto en el extranjero, le podríamos solicitar la apertura en el país. Artículo 4, ¿sí? ¿Quiénes están excluidos? Tenemos ciertos sujetos que están excluidos, ¿quiénes son? Las compañías de seguro, ¿sí? Entidades financieras, las entidades financieras tienen su régimen propio en la ley 21.526, ¿sí? Las entidades deportivas, veremos, tienen una ley específica, la 25.284, ¿sí? Las UTE, las ACE, las personas de carácter público, ¿sí? Están excluidos de estos sujetos concursables. ¿Y por qué les dije que lo estudiamos en conjunto con el artículo 5? Porque el artículo 5 dice pueden solicitar la formación de su concurso preventivo o de quiebra, ¿sí? Las personas comprendidas en el artículo 2, incluidas las de existencia ideal en liquidación. Una persona jurídica que está en etapa de liquidación puede solicitar su concurso, sí, completamente. Entonces estos son los presupuestos. Objetivo, el estado de cesación de pago, y el presupuesto subjetivo, los sujetos concursables, teniendo en cuenta quienes están incluidos y quienes están expresamente excluidos de la ley, ¿sí? Sepan también que hoy por hoy hablamos de que también no tiene personería, pero que puede liquidarse, ¿sí? El fideicomiso. De hecho hay muchísimos ya en Córdoba fideicomisos que se están liquidando, que si bien es un contrato y no tiene personería jurídica, el 1687 dice que se liquida
Es decir, que no podría presentarse en concurso preventivo, pero el fideicomiso se liquida con las normas ante el juez concursal y con las normas que el juez concursal estime pertinente, ¿sí?, aplicable de la legislación concursal. Esto es muy interesante y en Córdoba hay muchísimos fideicomisos, ¿sí?, que están tramitando su liquidación. Entonces sepan que si bien no es un sujeto no tiene personería propia, sí es un contrato que puede liquidarse bajo la normativa concursal y ante el juez concursal. Y finalmente tenemos el juez concursal determinado en el artículo 3. El artículo 3 nos va a determinar quién es el juez competente ante cada supuesto. Si se trata de personas de existencia visible, el del lugar de la sede de la administración de su negocio y a falta de este, el lugar del domicilio, ¿sí? Si el deudor tiene varias administraciones, competente el juez del lugar del establecimiento principal y si no puede determinarse si hubiera prevenido otro. En caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, donde tengan constituido justamente el domicilio, la sociedad en la que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte, entiende el juez del lugar del domicilio. En el caso de sociedades no constituidas regularmente, en donde funciona la sede o en su defecto el establecimiento o explotación principal, y tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el juez del lugar de la administración en el país y a falta de este, el lugar del establecimiento, explotación o actividad principal, según sea el caso. Y si no tiene sede o administración, en el lugar donde se encuentran los bienes, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Y en esta bolilla también tenemos lo que son los aspectos procesales, ¿sí? Los aspectos procesales decimos que es fundamental, dijimos que vamos a aplicarlo, son ciertas normas que están previstas en el artículo 273, ¿sí?, que se aplican en subsidio de que no haya una normativa específica, es decir, ya veremos a lo largo del proceso concursal que la ley nos va estableciendo ciertas reglas procesales. Pero el 273 viene a traer una serie de normas que son subsidiarias ante la falta de previsión de casos de normativa expresa concreta. ¿Cuáles son? Salvo disposición expresa en contrario de esta ley, se aplican los siguientes principios procesales. En primer lugar, todos los términos son perentorios y se consideran de 5 días en caso de no haberse fijado uno especial. ¿Esto qué significa? Que fenecen, que sean perentorios, significa que fenecen por el solo transcurso del tiempo, y si no hubiera un plazo específico, ¿sí?, se entiende que el plazo es por 5 días. Los plazos se computan siempre en días hábiles judiciales, salvo normativa expresa en contrario, y acá por ejemplo tenemos el 190 cuando hablamos la continuación de la empresa, nos habla de días corridos. Cuando hablemos de viaje al exterior en el artículo 25 son días corridos, ¿sí? En esos casos la ley nos habla de días corridos, de lo contrario los computamos por días hábiles judiciales. Las resoluciones son inapelables, esto como principio, insisto, subsidiario, porque vamos a ver que en la ley muchísimas de las resoluciones son apelables. Por ejemplo, si en el artículo 17 si separamos al deudor de la administración, si hacemos lugar a una impugnación del acuerdo, esa resolución es apelable.